Papa. Gran regocijo para los fieles de la Iglesia Católica. Entre ovaciones y júbilo, dan la bienvenida al nuevo pontífice. Esto es Telenoticias San Antonio, a las 5, más cerca de usted. Bienvenidos a Telenoticias 60 San Antonio, hoy miércoles 13 de marzo. El saludo a usted que nos escucha por Radio Fórmula Network. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Esmeralda Medellín. Las noticias empiezan ahora. La Iglesia Católica ya tiene un papa. El argentino Jorge Mario Bergoglio. Miles de fieles ovacionaron en la Plaza de San Pedro al nuevo pontífice, quien escogió el nombre de Francisco. Así fue como los fieles del mundo que se congregaron en la Plaza de San Pedro este miércoles 13 de marzo jamás imaginaron que serían testigos de la historia a ver el humo blanco que emanaba de la chimenea sobre el Vaticano. Fueron los primeros en saber que ya había un nuevo papa. Habemos Papa, como bien se conoce en latín, fue el anuncio hecho una hora más tarde para dejar saber al mundo que el arzobispo argentino Jorge Bergoglio es el primer papa en llamarse Francisco y además el primer papa hispano en la historia del cónclave. Y aquí a nivel local los preparativos para celebrar el nombramiento del nuevo jefe de la Iglesia Católica, el argentino Jorge Mario Bergoglio, no se han hecho esperar. Gerardo Moreno en vivo desde la Catedral de San Fernando nos tiene los detalles de una misa en honor del sumo pontífice. Gerardo, ¿nos escuchas? Muy buenas tardes. Gracias, Esmeralda. Buenas tardes. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Catedral de San Fernando, donde en unos minutos se dará una misa donde se anuncia la llegada del Padre Francisco I como el primer padre hispano latino a nuestra comunidad. Tenemos con nosotros al Padre Eliodoro Lucatero de la Arquidiócesis de San Antonio, por favor, que nos va a platicar un poquito sobre esta llegada de este padre. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría platicar un poquito sobre la llegada del Padre Francisco como el sumo pontífice? Bueno, pues para todos nosotros ha sido una ocasión de gran regocijo porque por primera vez en la historia de la Iglesia tenemos un papa de Latinoamérica, que significa tanto para nosotros, sobre todo aquí en el área de San Antonio, que tiene población latina muy significante, y que muchos de nosotros tenemos nuestros orígenes en Latinoamérica, o también de otra manera de este continente. Es el primer papa del continente americano del Nuevo Mundo que es elegido como el máximo pontífice de la Iglesia Católica. También habrá que decir que este papa, el Papa Francisco I, es el primer jesuita de la congregación de la Sociedad de Jesús, que es nombrado también papa. Y curiosamente también por primera vez un papa elige tener el nombre de Francisco, inspirado por el santo italiano San Francisco de Asís, por su pobreza, por su simplicidad y por su apego al Evangelio. Ok, padre, ¿nos podría platicar un poquito de la celebración que tendremos en unos minutos en su honor? Sí, a las 7:30 de la tarde estaremos reuniéndonos aquí en la Catedral de San Fernando para celebrar la misa de acción de gracias por el nuevo Papa, por la elección del nuevo Papa. La misa será presidida por nuestro arzobispo, el arzobispo Gustavo García Siller, arzobispo de San Antonio, y todos están invitados a acompañarnos a esta misa de acción de gracias. Padre, una pregunta, seguimos al pendiente de esto. Muchas gracias. Bueno, Esmeralda, eso es todo desde la Catedral de San Fernando. Regresamos al estudio. Muchas gracias. Y bueno, justamente como todos sabemos, el formar parte de este momento histórico es el gran deseo de millones de personas y también, ¿por qué no?, de los sanantonianos. Hoy tenemos la gran suerte de comunicarnos vía telefónica directamente hasta el Vaticano con uno de los nuestros, el señor Richard Pérez, director de la Cámara de Comercio de San Antonio, que justamente se encuentra ahí en vivo
para contarnos de lo que se está viviendo en este momento. Richard, muy buenas tardes, muy buenas noches para ti. Buenas noches, Esmeralda, ¿cómo están todos en San Antonio? Muy bien, pues de aquí contentos de escuchar este nuevo nombramiento, pero quiero saber de primera mano qué es el ambiente que se está viviendo allí en lo que es la Plaza San Pedro en Roma. Pues bueno, cuando se anunció era un momento histórico en el tiempo aquí del mundo y todos estaban orgullosos, gritando y levantando las manos, claro, y pues yo igual, ¿verdad? Claro que es algo muy histórico nombrar un hispano para ser nuestro papa, así es que hay mucho orgullo y mucha celebración. Claro que sí, justamente de eso quería que me conversaras, comunicaras un poquito más, Richard. El hecho de que sea un argentino, de que es un hispano, ¿cuál fue la reacción de los miles y miles de personas que están aglomeradas ahí? Bueno, claro que ahorita aquí en St. Peter's hay gente de muchas razas, así es que hay americanos y franceses y mexicanos y todo, y pues claro que los latinoamericanos o los latinos están orgullosos y gritando y no, todo muy bonito, pero todos, no nomás los latinos están celebrando, sino que todos los que somos partes de la iglesia estamos celebrando este día muy importante y muy histórico. ¿Por qué formar parte de este momento histórico, Richard? Para ti, por ejemplo, el viajar y el querer sentir de primera mano este nombramiento tan importante, ¿qué es lo que significa? Bueno, para mí significa que está cambiando el mundo, ¿verdad? El poder de los latinos más bien, está engrandeciendo cada día. Y yo creo que esto es una señal muy fuerte al mundo que los latinos van a una manera muy importante y somos líderes y es necesario tener un lugar importante. Pues te damos las gracias por tomarte el tiempo durante estas vacaciones, que es tu tiempo, ¿no? Y que compartes con nosotros este sentir y esta noticia tan maravillosa. Muchísimas gracias a Richard Pérez, director de la Cámara de Comercio de San Antonio, que justamente conversaba con nosotros desde la Plaza San Pedro en Roma ante el nombramiento del nuevo Papa, el cardenal Bergoglio. Como ya lo escuchó, es un día histórico para los latinoamericanos, el nombramiento del nuevo Papa de la Iglesia Católica. Y los mexicanos también han seguido de cerca este suceso histórico. Y esta es la reacción desde la capital. Jacibe Pérez nos tiene el informe. Gracias, me da mucho gusto saludarlos y una gran emoción es la que vivieron los mexicanos desde el momento en que el humo blanco dio aviso de que el nuevo Papa había sido electo. Entonces las campanas de la Catedral Metropolitana, de la Basílica de Guadalupe y de todas las más importantes iglesias del país sonaron con toda su fuerza para avisar y celebrar la decisión. Y es que desde el inicio del cónclave miles de mexicanos se unieron en una cadena de rezos para que Dios iluminara, dijeron, a los encargados de esta decisión y votaran por un hombre bondadoso y capaz de llevar por buen camino a la Iglesia Católica. Pero lo que sí es importante, que el nuevo Papa y la misma Iglesia se actualice un poco más. En nombre sea de Dios, que sea todo para bien. Y más alegría se sumó al saber que el Papa electo es latinoamericano. Y esperamos pues que sea igual que los demás. Los mexicanos aplaudieron al aparecer el Papa Francisco I en el balcón del Vaticano. Escucharon sus palabras e hicieron votos para que su llegada signifique una nueva y mejor era en esta religión. Qué bueno que ojalá y Dios quisiera y que fuera una cosa mejor y que nos durara más tiempo, que no se retirara así tan fácilmente. Y pues que sea la persona apta para el lugar. A lo largo del día, los sacerdotes en diversas iglesias han dedicado sus misas al nuevo dirigente de la Iglesia Católica. Y mucha gente sigue reuniéndose en los templos más emblemáticos de los católicos para celebrar la llegada de Francisco I. Más cobertura exclusiva, visite holaciudad.com. Buenas tardes y bueno, en este día
día de júbilo para todos los católicos. También tenemos mucha alegría con las temperaturas muy agradables, un día bastante pintoresco. Y bueno, las temperaturas en estos momentos es de 75 grados, los cielos soleados, la humedad 24% y ese punto de condensación en 36 grados. ¿Cómo van a estar las cosas ya el resto de los días que quedan de Spring Break y también este fin de semana? Tengo los detalles más adelante en la zona del tiempo, como todos los días. Esmeralda. Claro que sí, te esperamos con el resto de la información aquí en Telenoticias San Antonio. Un hospital aprovecha la época de vacaciones para realizar una importante labor. Le contamos en breve. Ahora vamos con un adelanto del voltaje deportivo. Jaime. Y quédate en donde estás, no le cambies ni esa radio ni esa televisión, ya que después de la pausa te vamos a decir cómo nos fue en conferencia de prensa entre Canelo y Trout. Esto y mucho más a regresar, no te vayas, no le cambies.